Bienvenidos a La Papa Frita, el podcast fitness, iniciando el capítulo 17, mamados. ¿17? 17, 16, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? Bueno, no sé. Sí. No, creo que es 16. Es 17. Sí. Sí, en efecto. Bueno, 16. 17. ¿Qué onda, mamados? ¿Cómo están? Pues esperemos que estén muy bien y pues bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, el La Papa Frita del podcast fitness. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante. Yo creo que igual es un tema básico que debemos manejar todos independientemente de que si vamos a entrenar o no. Obviamente cuando entrenamos cobra una mayor importancia por cosas que ahorita vamos a tocar, pero pues es, digamos, nutrición básica, ¿no? Algo que incluso creemos que debería enseñarse a niveles básicos de educación, ¿no? Porque no hay una educación, digamos, de alimentación yo creo que en Latinoamérica en general, y esto es algo realmente básico. Y fíjate que, bueno, quién sabe cómo será en otros países primermundistas como aquí nuestro vecino del norte, pero pareciera que tampoco ha estado muy buena, ¿eh? Porque ya es que es el Bueno, país pero con es que mayor Estados Unidos obesidad. sí. Mayor Bueno, obesidad. Era, ¿no? Porque era ya México superó. México lo superó, creo que ahorita ya es China. Tengo ¿Será? entendido. Creo que por ahí es la batalla de cuerpos, de pesos pesados es entre Estados Unidos, China y México. Sí. Ahí ¿Quién sabe cuál estamos será el actual? en el podio, peleando Qué ahí. orgullo, ¿no? Con orgullo. Un orgullo. Y pues, ahorita que comentas eso, se me vino a la mente, güey, inmediatamente cuando en la primaria de repente llegaban a dar como pláticas, pero así, yo recuerdo que quizás fueron como 2 veces, algo así, en los 6 años de Ajá. primaria, que llegaron así a dar pláticas donde te llevaban, en esos momentos se utilizaba la pirámide nutricional, ahora ya es el plato del buen comer, Ah, claro, sí. pero así, algo muy breve, Algo muy breve. sí, y como bien dices, la neta sí sería como muy buena idea que ya se implemente de forma más regular, ¿no? La educación alimenticia, porque... Sí, es que es no básico. chingues, es Sobre básico. todo, por ejemplo, en México, que ahí sin lugar a dudas la obesidad infantil, México sí es el primer lugar. Ahí tenemos la medalla de oro. Y este tipo de educación yo creo que pues obviamente le daría mucho el paro. Que bueno, aquí hay que decir que pues probablemente los padres tengan ahí la responsabilidad, ¿no? De guiar a los muchachines, ¿no? Pero pues no está siendo así, ¿no? De no ser así, pues no fuéramos en primer lugar en obesidad infantil. Y pues sí sería algo chingón, ¿no? Que lo enseñen en las escuelas. Sí, imagínate que desde morrito ya te empieces a poner bien mamado Eso y lo de los impuestos. de los Yo impuestos. creo, sí. Ah, la Sí, educación financiera. Sí, Ah, también. sí. ¿Qué Sí, pedo, sí, no? sí, O sea, sí, sí, sí. son cosas que te funcionan en la vida real y que no te las enseñan en la escuela. Salte de la escuela, muchacho. No te creas. Y no es por nada, pero sí son cosas como que, como bien dices, no solamente si usas y te funcionan en la vida real, sino que muchas veces a partir al menos de la educación financiera, güey, pues, no sé, se te abre la mente, ¿no? Sí, A sí, sí. muchísimas más posibilidades. Claro, Y tienes claro. un mejor control en general. Y Que- pues ni hablar de la alimentación también. Y bueno, justo el tema es los macronutrientes, ¿no? Los macronutrientes, esta palabra que probablemente hemos escuchado mucho. Los macros. Los macros para los cuates. Y bueno, pues tal como la palabra lo indica, pues esto, estamos hablando de los nutrientes que deben componer la mayor parte de nuestra alimentación diaria, ¿no? De donde vamos a obtener la mayoría de nuestros nutrientes van a ser de los macronutrientes, por eso se llaman así. Y están por ahí los micronutrientes de los que obtenemos también nutrientes, pero pues de minerales. forma menor, ¿no? Sí, son esenciales también. Nada más que unos, por el lado de los macros, justamente son macros porque no solamente nos aportan nutrientes, sino también nos aportan energía, ¿vale? A diferencia de los micronutrientes, que nos aportan nutrientes, pero no nos aportan energía. Esa sería como básicamente la principal diferencia. Y entre ellas, pues yo creo que tendríamos que empezar hablando por lo que nos compete a la mayoría de los amantes de los fierros, que son las amadas proteínas.
Sí, ¿no? las proteínas, en efecto, que nos aportan 4 gramos de kilocalorías, ¿no? De calorías por gramo consumido. Así Entonces, es. digamos ahí para ir armando el plato del buen comer, que esto varía, ¿no? Porque obviamente dependiendo de la actividad de cada persona se va a ajustar este plato, ¿no? Ese que mencionabas, que incluso que está avalado por la OMS y ese tipo de cosas, pues es algo muy general, ¿no? Para la población general, pero para casos específicos, pues hay que irlo moviendo, ¿no? Moviendo estas. Sí, estas cantidades que a consumir. Por ejemplo, algo que de repente se pregunta mucho y es una de las dudas más recurrentes es cuántos gramos de proteína es recomendable consumir, ¿no? Pero como bien dices, esto es algo muy individual. Sí, O sea, dependiendo de la persona, de la edad, del sexo, de la actividad física, es que es el consumo de proteína, porque no es lo mismo, obviamente. pero si tuviéramos que tirar un número así, digamos, para la población general, población que no hace deporte, ¿cuál dirías tú que sería el rango en el que pueden consumir o que deben consumir, mejor dicho, la proteína? Una persona que no hace deporte tendría que ser entre 1 gramo a 1.5, a 1.5 más o menos. eh, para una persona que no tiene ninguna actividad física, digamos que n- no estaría aprovechando realmente una mayor cantidad de, ups, De ingesta de proteína, ¿no? de proteína. Sí. Así es. Y sí, Este, ¿en qué estaba? en el aporte de proteína. Bueno, eso sería, digamos, para la población general que no hace deporte. Pero, por ejemplo, para las personas que sí hacemos deporte, también, ¿cuál dirías tú que es lo recomendado, ¿no? Para las personas que tenemos un tipo de actividad, podríamos decir desde media hasta intensa. Sí, ahí ya sería. Es que tampoco es demasiado, no es demasiada la diferencia. Tendría que ser a partir de 1.5 a 2 gramos. Porque hay estudios, por ejemplo, que han comprobado que a partir de un consumo mayor a 2 gramos de proteína por kilo de peso, realmente no se encontraron mayores beneficios en cuanto a una mayor síntesis de proteína, una mayor recuperación, a menos que se esté consumiendo algún tipo de ayuda ergogénica de De chocho. drogas, de esteroides, pues en ese caso, pues sí, porque la ventana anabólica se hace muchísimo más grande, la síntesis de proteína también, entonces sí sería como más interesante utilizarlo. También se pueden ocupar, y esto yo creo que lo hacemos muchos, ¿no? De repente cuando ya estamos en un déficit y realmente tenemos que recortar todos los demás macros, tendemos a subir más las proteínas. Pero a punto 2 no 2.2 sería el máximo, ¿no? O sea, 2.2, es que mira, es que realmente 2.2 para mí ya sería de alguien que utiliza ayudas ergogénicas o si eres natural, si estás en un punto donde ya consumes tan pocas grasas y tan pocos carbohidratos que realmente la mayoría de tus calorías provienen de las proteínas, entonces ahí forzosamente, así que a huevos tienes que aumentar tu consumo de proteína. Pero son como excepciones, pero digamos que para alguien que entrena de forma natural, normal fuerza, serían 2 gramos cuando mucho. Esa sería, todo lo demás tiene que provenir de los demás macros. decir que, por ejemplo, digo, se sabe, ¿no? Pero para quien no sepa, porque sí hay personas que creen que, por ejemplo, comen, no sé, 180 gramos de pechuga al día y piensan que son 180 gramos Ah, sí. de proteína efectiva. Sí, sí, esa es Entonces, una de las más grandes confusiones que hay, sí, güey. sí. Y es bien cagado eso. Sí, porque, pues, en este caso, en este ejemplo que pongo, no estás consumiendo ni siquiera 46 gramos de proteína efectiva, ¿no? Porque, pues, Así por es. cada 100 gramos son como 23 de proteína Algo así, en el ajá. pollo, por ejemplo. Entonces, esa es una confusión que se da mucho, ¿no? Y la gente pues, dice, no, es que yo como 200 gramos de proteína, pero pues están comiendo 200 gramos de X cosa, ¿no? Que la proteína Ujú. efectiva no es lo que están comiendo en gramaje, ¿no? Y es muy importante porque esto es una sustancia que se requiere para el crecimiento y regeneración muscular. Es por eso que digamos que en el mundo del fitness, pues la proteína es
casi el santo grial, ¿no? Es el rey de los macros, Porque sí. pues a partir de aquí es un gran componente estructural de las células y los tejidos. Entonces, digamos que de ahí crece uno a partir del consumo de proteína. Entonces, por eso es Sí, importante. sí, justo lo que platicábamos en el video pasado, ¿no? Relacionado con el sueño y relacionado con el tema de la recuperación. Lo interesante en nuestro organismo es que todo funciona como con como con un engramaje bien interesante, porque justamente para que se dé esa recuperación en la noche, para que se dé esa síntesis de proteína y la segregación de incluso algunas hormonas, pues tenemos que, o sea, la dieta ahí también es fundamental. Entonces, el consumo de proteína pues es vital, ¿no? En personas que entrenamos fuerza, que nos interesa mucho el tema del crecimiento muscular, pues un buen consumo de proteína es básico justamente para que alcances ese objetivo, ¿no? Y dato curioso que se sabe, pero quizás no se sepa mucho, es un gran regulador de, por ejemplo, la insulina. Entonces, digo, como dato, ¿no? Y bueno, como decíamos, esta es el macronutriente que nos ayuda a generar músculo, a crecer, a recuperarnos y pues por eso es muy importante, ¿no? El consumo en buena cantidad de este macronutriente. Sí, y bueno, no está de más incluso decir que, digo, porque asociamos, ¿sí o no?, al consumo de proteínas pues al músculo, pero realmente, pues de ahí, es que realmente nosotros estamos hechos de proteínas. Sí, Realmente sí, sí, o sea, sí. toda nuestra estructura física está construida a base de proteínas. Entonces, el mantenimiento de órganos, por ejemplo, entonces, y de otras estructuras óseas, o sea, todo parte Salvo los a través del gorditos que consumo de están proteína. compuestos en su mayoría por ¿Cómo? lípidos. ¿Cómo? Los gorditos. Pues sí. Sí, Este, porque es un tema de... ¿Qué sería? sí, De de proporción, proporción. o sea, exactamente, o sea, ya de constitución ahí, pues, si el 40% Totalmente. de tu constitución corporal es grasa, pues, A eres mayormente huevos, grasa. sí. Y Sí, sí, bueno, sí. ¿qué- Pero ¿hablamos de los grasas o de los carbohidratos ahora? ¿Qué te parece? De los de los carbos, ¿no? carbos, De los carbos. dejamos las grasas al final. Pues sí, ¿qué hay que decir de los carbos? Pues al igual que las proteínas nos aportan un 4, bueno, más bien 4 calorías. 4 calorías por gramo consumido y hay que decir que, esto lo repetimos siempre, pero en- según la idiosincrasia de Latinoamérica, pero por ejemplo también en Asia, la mayoría de nuestro consumo de nuestros alimentos está, no quiero decir plagado porque suena como algo negativo, pero está cargado de carbohidratos, ¿no? Encontramos carbohidratos en todas partes. Sí, sí, es bien curioso ese pedo, porque en efecto nuestra cultura está como muy, muy acostumbrada. Y era lo que decíamos, yo creo que fue de los primeros podcasts que hicimos, cuando justo comentábamos que, al menos aquí en México, bueno, hay un dicho que se dice que somos hijos del maíz, Sí. ¿no? Y el maíz, pues es un carbo. Entonces, sí estamos como muy acostumbrados de que en nuestro plato hay como dos, tres tipos de carbohidratos. Hay una fuente de proteína y Pero pues muy leve, o también sea, una fuente de proteína muy leve. muy leve, efectivamente. Y Que no también esa representaría madre, ni, ¿qué te gusta? El 10% del platillo. O sea, fácil, yo algo así, creo. entre un 10 10 y un 20 15 siendo así sí, algo, muy... algo así es poquito. Y más si comes en la calle, güey. Sí, Es que en la calle, justamente porque la proteína pues es más es cara, más ¿no? cara. Te dan unas tiritas, o sea, bien, bien cabrón Y pues el te pedo. llenas a base de carbohidratos. Te vienes a hacer tortillas, güey, y cosas así. Digo, cuando comes antojitos y cositas Es de ese es una tipo. de las razones que explican por qué están tan satanizados en el mundo, pues no en el mundo de los fitness, del fitness como tal, pero sí las personas que están entrando como que dicen, no, pues hay que cortar carbohidratos. Es una de las primeras cosas que se hacen, ¿no? Hay que cortar carbohidratos y porque pues son el diablo, ¿no? Entonces, digo, por ahí se explica un poco del por qué este repele a los carbohidratos, pero pues realmente los carbohidratos también son muy importantes porque de ahí proviene la mayoría de nuestra energía. Nuestro cuerpo, digamos que, pues sí, la batería, la pila de nuestro cuerpo son los carbohidratos. A huevos. Y fíjate que este es un tema que actualmente se está debatiendo muchísimo. Y creo que muchas veces el debate es, de alguna forma, tiene muchos sesgos y está infundado.
sobre todo de ahorita que se ha puesto muy de moda la dieta keto, que ya sabes, ¿no? La gente ya conocerá que pues es esta dieta que es muy rica en grasas, es prácticamente nula en carbohidratos. Y bueno, no, lo que ellos dicen es que realmente ese tema de que pues los carbohidratos no son para nada esenciales, porque realmente hay otras vías metabólicas, como la de las grasas, que es muy eficiente y bla, bla, bla. Se ha comprobado realmente en estudios serios que no es tan así, y cada vez se muestra más. Sobre todo porque nosotros ya tenemos una costumbre en que es incluso hasta genética, de que justo eso, que nuestra fuente principal e inmediata de energía siempre serán los carbohidratos. Aquí lo que pasa es lo más eficiente, ¿no? Es lo más eficiente para el cuerpo. Sí, es lo más eficiente. El pedo del tema del carbo es que como toda cosa sabrosa, güey, la gente tiende a abusar. Entonces ahí está el error, güey. Es lo que decíamos, o sea, como te lo encuentras en todas partes, pues lo comes pues mucho, pues, porque está presente en todo realmente, y es cuando la gente abusa. Que lo malo que es, no el carbohidrato en sí, sino el abuso del carbohidrato o de lo que sea, pues. A huevo, totalmente. O sea, el carbo es, la neta, nuestro mejor amigo. Incluso si tu objetivo es ponerte bien mamado, o sea, tú definitivamente no puedes... Bueno, yo la verdad no veo para nada inteligente, no sé, decirme, voy a hacer dieta keto porque... Sí, es que es complicado, es que realmente muy complicado. Es que hablando de la dieta keto, que pues sí sería meterse en un tema un poquito complicado, porque pues sí, esas personas que a pro de esta dieta, pues sí, lo que dicen es que, bueno, no lo que dicen, sino que eventualmente nuestro cuerpo está en cetosis y empieza, en lugar de obtener la energía de los carbohidratos que ya no le das, empiezan a consumir la grasa. Que sí es cierto, eso pasa, pero... En efecto, los estudios demuestran que esto es algo que no se puede extender en el tiempo. Así o sea, no se puede extender en el no. tiempo por mucho tiempo. No es una dieta que, como decíamos en otro episodio, que crea adherencia, que se pueda convertir en un estilo de vida. No es así. Los estudios demuestran que no se puede llevar durante muchos meses. Termina siendo perjudicial. Pero quizás si se hace así, ahí hay que cuadrar un chingo de exactamente. cosas. Sí funciona, porque sí, hay que decir que sí funciona, pero hay que hacerlo con mucha cabeza, con mucha delicadeza, y sobre todo que no puede permanecer en el tiempo, ¿no? Sí, no es para todos. Bueno, yo creo que ya nos estamos pasando mucho del tema de la dieta keto, que creo que sería interesante que la debatiéramos bien en un podcast completo, porque sí es un tema que tiene mucha carnita, da para bastante. Pero bueno, en resumen, o sea, los carbos son necesarios, es nuestra fuente de energía. Si tú eres alguien que tu interés es ponerte grande, ponerte mamado, te gusta entrenar, los carbos son tus mejores aliados, porque te van a mantener con energía, vas a tener un muy buen rendimiento a la hora de entrenar. Y bueno, son vitales, al menos cuando estás en volumen. Realmente la mayor parte, la gran mayoría de la dieta tiene que estar conformada por carbohidratos. Estamos hablando de que en un volumen los carbohidratos tienen que llegar a formar casi... a veces hasta un 60% de tu dieta, o un poquito más, 65% de la dieta. Entonces, dependiendo de qué tan sensible seas, ¿no? al carbo. Pero, pues nada, o sea, consumirlo con cabeza, como dices tú, con moderación, y pues no abusar. Y bueno, pasamos al tema ahora al último macronutriente, que serían pues las grasas. Que pues también, si los carbohidratos han sido golpeados a lo largo de la historia, pues las grasas dicen quítate que ahí voy, ¿no? Sí, no mames. Se entiende por otro lado también, pero pues también jugar con el equilibrio, ¿no? O sea, si abusas de las grasas, sobre todo ahí en las grasas también es muy fácil pasarse, porque nos aportan el doble de Energía, calorías sí. por gramo consumido. Entonces es muy fácil pasarse, y sobre todo están presentes de forma líquida. O sea, como se cocina con aceite, con grasa, a veces no lo notamos, pero estamos consumiendo un chingo de grasa, pues. Sí, y eso que dices es bien importante, porque realmente creo que a nivel psicológico todo lo que es líquido, lo que consumimos líquido, a lo que masticamos, el cerebro lo procesa de forma distinta. Entonces, como bien dices, normalmente tendemos a consumir más cosas líquidas que cosas que tenemos que masticar. Sólido, Eso sucede
justamente con las grasas y como normal, porque también hay fuentes de grasas que son sólidas, como el aguacate, frutos secos, pero tenemos una costumbre de pues tener siempre la botellita de aceite, ¿no? O sea, y la utilizamos literalmente para todo. Entonces, está muy cabrón. Y, y nada, o sea, también es un macro que es esencial, al menos en los hombres. Bueno, tanto en hombres como mujeres mantiene el eje hormonal, digamos que bien equilibrado. Es indispensable para mantener hormonas bien, para tener una muy buena síntesis de testosterona en el caso de los hombres. O sea, Sirve para la absorción de vitaminas. a Vitaminas huevos. importantes. Sí, sí, sí. O sea, tiene funciones que son... A nivel neuronal, el cerebro es grasa, güey. o sea, Es grasa. se alimenta con grasa y digo, pues obviamente también hay que decir, ¿no? Hay que darle las grasas de mejor calidad, ¿no? O sea, porque, Sí, no o mames. sea, si nos alimentamos de grasas de papitas, sí, muy sabrosas y toda, pero pues no es de la mejor calidad. Aquí hablamos, por ejemplo, de las no saturadas, no sé, por ejemplo, las presentes en pescados, los omega 3, ese tipo de grasas, las presentes en semillas son las grasas de mejor calidad que podemos consumir y que pues quizás no le damos mucha importancia, pero pues también decíamos, ¿no? La calidad del alimento también influye y no es que la grasa sea mala per se, sino que el abuso de la grasa y sobre todo de grasa pues de muy mala calidad, ¿no? Que se consume, como decías tú hace un momento, en la calle que llevan 2 meses rehusando el aceite, pues obviamente te No estás chingues. envenenando, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Bueno, y también decir, ¿no? Que justo como la gente en la mente tiene el hecho de que, y es así, ¿no? Hay que eliminar grasa porque pues tengo las llantitas y así, pues ahí es donde también, pues sí, en efecto, ese es otro tipo pues esa es la grasa que almacenamos, ¿no? El lípido que tenemos como reserva de energía y que justo la gente busca eliminar, ¿no? Sí, ese tejido adiposo que luego está muy cabrón eliminarlo. Digo, ya que tocamos el tema, vale la pena decir de que... porque luego causa mucha desesperación, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos que de repente queremos definirnos bien, queremos vernos lo más rayado posible, según el contexto en el que estemos, pero siempre como que batallamos, tanto hombres como mujeres, con esa grasita residual que queda ahí, los michelines, que luego es muy complicado. O sea, es una grasa que, bueno, la grasa a nivel general tiene esas funciones, no de reserva de energía, pero pues sí, esos pequeños tejidos que de repente quedan, son bien difíciles de eliminar porque el organismo, el cuerpo se va a aferrar a ellos justamente porque son esta reserva. Exactamente. Entonces va a tratar de mantenerlos, así que de repente pues nada más decir de que tengan paciencia, que sigan haciendo, no sé, su déficit, su dieta, tarde o temprano se va a quitar, ¿no? Hay que tener mucha paciencia porque también esto es un tema muy individual, o sea, lo comento porque de repente lo preguntan de que por qué es tan difícil eliminar esa madre. Sí, exactamente. Y por eso es algo que nos sucede a todos, ¿no? Sí, pues decir nada más que la primera grasa en llegar es la última en irse y de ahí viene la frustración. Porque, por ejemplo, en los hombres que tenemos nuestra reserva de grasa por lo general en el abdomen, creemos que esa grasa es eterna, pero como es la primera que llega a nuestro cuerpo, es la última que se va a ir. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, no sé, las que tienen en las chaparreras, en las caderas, es cierto. Pues lo mismo. Como Sí. es la primera que llega a nuestro cuerpo, nuestro primer almacén de energía, pues es la última que se va a ir. Como dices, el cuerpo se va a aferrar a eso hasta el final, No Sí, es que sea más difícil, sino que como es la primera que llega, pues ni modo, o sea, ahí se va a quedar. Sí. Y es cierto, porque normalmente, en el caso de los hombres, cuando empezamos cuando terminamos, estamos más o menos limpios de grasa y empezamos a hacer, no sé, un volumen. Luego, no sé si a ti te pasa, pero en mi caso así es. Lo primero que, donde veo que ya siento que me está pegando el volumen duro es aquí. O sea, Sí. luego ya Sí, ya sí, sé Exacto, que de o sea, plano, pues el volumen ahí va, ¿no? porque es nuestro primer almacén, justamente. Exactamente, entonces pues nada, hay que tener nada más un poquito de paciencia. Paciencia, Yo creo que ya con paciencia. esto terminamos, ¿no? Terminamos el tema de macros. los carbohidratos, de los macros. Recuerden, proteínas muy importantes para la creación de tejido. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía y los lípidos, bueno,
son Reserva de energía y... y son necesarias para conducir bastantes vitaminas, para alimentar al cerebro. Así que todos estos macronutrientes son importantes, por eso se llaman macronutrientes. No hay que... todos son indispensables, exacto, todos. exacto. Y pues no hay que dejar de lado ninguno. Todo, obviamente, individualizado y en efecto con medida, ¿no? O sea, realmente medir todos los macronutrientes, porque incluso se puede caer en un exceso de proteína que uno diría que es lo más benigno y también puede ser perjudicial, ¿no? A huevos que Entonces, sí. pues todo ahí bien medido. Medido. Y como decimos, esto es bastante individual, ¿no? Ese plato de buen comer hay que ajustarlo a cada quien. Cuidado también, de repente, vale la pena decir, con hacer las dietas que de repente uno ve en internet, porque eso no está individualizado. Las dietas milagros. Las ¿sí? dietas aunque sabemos que también algunos creadores de contenido por ahí en redes sociales, TikTok, Instagram, suben sus recetas. Todas estas recetas que veas de tu influencer favorito X o Y, tienes que individualizarlas, ¿sale? Porque nuevamente cuando tú ves una recomendación, es algo que está basado en ellos, en su objetivo, en su realidad actual, no en la tuya. Tú tendrías que individualizar cada una de estas cosas. Y bueno, ¿te parece algo que ahora pasemos un poquito ya cerrando este tema? Esperemos que les haya gustado y les haya servido. Dejen su comentario y su like, ya saben. Nos pasamos de nuevo a esta dinámica de no es de a huevo, ¿qué te parece? Ya Vale. para cerrar este episodio número 17, ¿quedamos? ¿17? ¿17? Sí. 16. 16, 17. Va. Y bueno, ¿Qué se te ocurre a ti? pues mira, quiero empezar leyendo un comentario de uno de nuestros suscriptores, el buen Alejandro Echeverría, que nos puso en el video, que no es de a huevo aventar las mancuernas o barras al suelo y gritar "ora perro", que se me hace muy específico ese grito, porque puede ser cualquier grito, ¿no? Pero pues él dice "ora perro", o lo habrá escuchado, cada que termino una serie, ¿no? Yo creo que en efecto no es de huevo, pero yo lo he hecho. O sea, no con el "ora perro", pero sí, o sea. Sí, fíjate que sí, en efecto es algo que no es ya huevos, pero no sé, yo siento que ya cuando, es que no sé, no sé qué opinar, porque creo que cuando ya estás, no sé, entrenando modo bestia, Sí. cabrón, que Sobre de todo verdad, las pero últimas que series, ¿no? Sobre las últimas series. exacto, pero Sí. que de verdad te estés partiendo la madre sí, en el sí. entreno, güey, un grito, Sí. De no hecho, mames, a mí me hace el super paro. sí, de hecho está comprobado justo que las personas como para activarse incluso, o sea, porque puede ser desde gritos, yo de repente cuando ya igual estoy muy cansado y así, no solo gritos, sino, bueno, antes no, pero por ejemplo, o sea, previo a la serie no, pero por ejemplo, no sé, me pego en el pecho, me pego en las piernas, en las nalgas, o sea, y digo, órale, No órale, mames, vamos, güey. vamos. Bueno, tú más en onda de powerlifter, ¿no? Eso es lo que hacen. Eso Ándale, pero esa madre, así. está comprobado que te activa, o sea, te Porque activa en el incluso, momento, fíjate, es cierto, porque no sé si alguna vez viste alguna vez viste cómo abren los partidos de rugby. ándale, sí, sí, sí. Sobre todo los de Nueva Zelanda, los que hacen el haka, el famoso haka. Sí, sí, sí. Pues es prácticamente eso, o sea, te activas, un grito de guerra que se le llama, te pegas y así. Pero sí, te digo, pues no es de huevo, pero está chido, ¿no? O sea, Sí, está sí, chido. pero sí, yo creo que eso es algo que tienes que llegar a vivir en algún momento. Sí, sí, sí. No como que siempre se da, pero en un entrenamiento que sea realmente pesado, que sea realmente intenso, no mames, güey, es chingón. Pues ahí estuvo Que Alejandro todo el mundo te Echeverría, queda viendo saludos así. hasta Veracruz, que por cierto nos comentó que esto tendrá, bueno, recién va a ir a su consulta de seguimiento con el nutriólogo, esperamos que te haya ido muy bien. Y bueno, pues, por cierto, también saludos a Puerto Rico, que nos mandaron saludos ahí, algún suscriptor de la isla, Invita. de Puerto Rico. Y bueno, pues, también, fíjate, digo, ya que estoy aquí viendo los comentarios, nos comentó una persona en portugués, muy interesante, nos anima a seguir con la dinámica y bueno, pues ahí está, saludos a Guga Pilar, que no sé cómo nos entiende, pero bueno, ahí está. Bueno, pues ese era el que nos mandó nuestro suscriptor, pero también hay otros, ¿no? ¿Qué Por se te ocurre ejemplo, a ti? tú comentabas, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a despedir entonces.
Se nos fue el tiempo. Es que aquí nos están mandando básicamente... Sí, ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y bueno, ni modo. Es que nos extendimos mucho en lo de los macronutrientes, pero yo creo que valía la pena. Valía la pena, sí, porque no le habíamos tocado. Sí. O sea, para que... Hace rato cuando estábamos planificando apenas 5 minutos antes de grabar, güey. Sí. No sabíamos ni de qué pedo hablar. Estábamos memorizando, ya hablamos de los macros, pero realmente, como dices, es un tema básico, güey. Sí, básico. Había que tratarlo y extenderse hasta donde se pudiera, la verdad. Y bueno, esperemos que les haya gustado y nada, no lo de siempre. Sí, y pues digo, no está de más, ¿no? O sea, participen con la dinámica de Nuez de Huevos. Aquí nosotros teníamos otras 4 o 5 opciones. Sí. Pero pues también estaría interesante ver qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Ya saben, cosas que no necesariamente se deben de hacer en el mundo de fitness o en el gimnasio, pero que sin embargo se hacen. Y bueno, ya para finalizar, recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de streaming, de audio. Está ahí Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer, iHeartRadio, Google Podcast. Y bueno, yo solo espero que no se haya visto como que literalmente lo estaba leyendo. El pronterazo otra vez. No, pues sí, pues ahí estuvo. Y ya saben, acá en YouTube, pues denle like, suscríbanse, compartan el contenido. Y como mencionaba Arnold, también comenten, participen en las dinámicas que le estamos trayendo y para que leamos acá sus comentarios. Y pues poco más, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún punto final? ¿Es todo? Pues Sí. nada, es un pinche calor bien culero. Pero bueno, ya saben. Y bueno, papitos y papitas, ya lo saben, se los repito siempre, hay que trabajar las nalgas porque de los sentimientos nadie se fija.